El proyecto de la multinacional Google para instalar uno de sus data centers en Parque de las Ciencias, en Canelones, continúa avanzando. Ayer se conoció que el Poder Ejecutivo autorizó la ampliación de esa zona franca con un predio de 3 hectáreas comprado por Google, que se suma a otro de 30 hectáreas que la empresa había adquirido en 2020. Esta es una iniciativa que el gobierno valora muy positivamente porque permite posicionar a Uruguay como hub de innovación y tecnología para la región y el mundo. Cuando se confirmó la decisión de inversión, un comunicado de Presidencia de la República señaló que la noticia sitúa al país en una posición de privilegio para aprovechar la oportunidad de captar inversiones en el dinámico y creciente mercado de almacenamiento de datos derivado del explosivo desarrollo de la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y la Big Data. Luego, mientras el Ministerio de Ambiente realizaba las evaluaciones correspondientes, fueron haciéndose públicos algunos números que resultan llamativos, por no decir impactantes. Por ejemplo, según publicó este lunes La Diaria, en un informe que Google presentó a las autoridades, se indica que, funcionando en su máxima capacidad, el centro alcanzaría un consumo de electricidad equivalente a 203.000 hogares con tarifa residencial simple. Es decir, el data center tendría un consumo energético similar al de una ciudad nueva. Ya el año pasado se había revelado la previsión de consumo de agua que se emplea para el sistema de enfriamiento. Después de un pedido de acceso a la información realizado por un investigador de la Facultad de Ciencias, trascendió que el proyecto original de Google hubiese requerido 7.600.000 litros de agua por día, lo que equivalía al uso diario de 55.000 personas. Pero esto después cambió. En noviembre la empresa modificó el proyecto y pasó a un sistema de enfriamiento en base a aire que demandaría agua, pero menos agua. Bueno, en tanto todo este proceso de evaluación continúa, el proyecto de inversión de Google, creo, es una buena excusa para mirar más allá del caso puntual. ¿Qué les parece si aprendemos? ¿Qué les parece si entendemos ante qué estamos? ¿Cuál es la importancia de los data centers en el mundo de hoy? ¿Qué impacto tienen a nivel ambiental? ¿Por qué puede interesarle a Google la instalación de uno acá entre nosotros? De esto es que va la entrevista que ahora empieza con Andrés Ferragut, doctor en Ingeniería Eléctrica, catedrático de Redes y Sistemas de Comunicación en Universidad Ort. Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Anécdota para los oyentes, yo acabo de conocer a Andrés, si bien conversé más de una vez con él. A los oyentes el nombre puede sonarles de la época justamente de la pandemia, ¿no? Sí, es justo un día especial elegiste para esta entrevista porque hoy es 13, ¿no? Y sí, se cumplen 4 años de la llegada del COVID a Uruguay. Andrés integró el GACH, el Grupo participé del Grupo de Análisis de Datos, charlamos varias veces en esa como parte del Grupo de Análisis de Datos, para tratar de explicarle a la gente un poco cómo venía la mano de la pandemia. Y bueno, por suerte es una etapa que quedó atrás y vuelvo a lo que hice siempre, básicamente, que es la investigación en telecomunicaciones, redes, matemática aplicada, que es mi pasión en realidad, así que en eso estoy ahora. Empecemos entonces por el concepto de data center en sí. Es una especie de gran galpón lleno de computadoras. Exactamente, o dicho de otro modo, es una gran computadora o gran granja de computadoras o conjunto de computadoras que podemos utilizar para diferentes tareas. Esa está dividida en lo que se llama racks o pequeños armarios llenos de computadoras, todas conectadas entre sí por fibra óptica, por una red de alta velocidad, de alto ancho de banda, y a su vez está conectado al resto del mundo por otra fibra óptica, por enlaces de alto ancho de banda, lo que nos permite usar esa capacidad de cómputo, esa memoria y esa capacidad de almacenamiento, que son las 3 componentes grandes que nos ofrece la computación, desde cualquier lugar, básicamente, de manera remota. Cuando decimos que es un galpón que tiene adentro cantidad enorme de computadoras, no estamos hablando de PCs, ¿no? No, pero tampoco es tan distinto. Es decir, son computadoras de alta performance que están instaladas de una manera particular para que sea más fácil administrarlas, refrigerarlas y conectarlas entre sí. Tú hablabas de racks, son como estanterías, son ¿no? estanterías de computadoras. Pusimos alguna foto recién en el video. Son estanterías de computadoras, pero la computadora internamente tiene básicamente las mismas componentes que una PC de escritorio. Quizás un procesador un poco más potente, quizás bastante más memoria, quizás bastante más almacenamiento.
Y sobre todo, últimamente con el advenimiento de la inteligencia artificial, capacidad de cómputo en tarjetas gráficas, que se llaman, que son las que hacen cálculos matemáticos complicados de manera rápida. Aclaremos, data center hay muchísimos en el mundo, yo que sé, muchas empresas tienen sus propios data centers. Esa ha sido una pero evolución. Claro, son data centers de otra escala, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en los últimos años, que es básicamente el paradigma nuevo de computación en la nube, lo que ha hecho es como volver un poco para atrás. Si uno se detiene la historia de la computación en los últimos 50, 60 años, partimos de empresas que tenían su capacidad de cómputo concentrada en una única gran computadora en el sótano o en algún lugar de la propia empresa, y se accedía a ella desde terminales más bien tontas. Luego se pasó a un modelo en el cual cada uno tenía su propia PC y la capacidad de cómputo se distribuyó entre todos los usuarios, manteniendo igual servidores centrales para las empresas, los bancos, lo que sea, pero distribuidos cada uno por su lado. Entonces salimos de ese modelo centralizado donde había una gran computadora central, pasamos a un modelo donde estaba todo un poco más distribuido, y luego en los últimos años se volvió, porque hay un incentivo económico para que eso ocurra, a llevar toda nuestra capacidad de cómputo a lugares centralizados y utilizarlos de manera remota. ¿Por qué se puede hacer eso? Bueno, por el crecimiento de la conectividad, precisamente. O sea, volvemos a poder tener nuestra computadora que corre nuestros procesos en cualquier lugar del mundo, que está igual de disponible que si estuviera al lado mío. Claro, la diferencia es que el centro de cómputos ya no está en la empresa, ¿no? Ahí está. En algunos casos se sigue manteniendo en la empresa, en algunos casos por restricciones legales, como pueden ser los bancos o las historias clínicas a veces, que no se pueden almacenar en cualquier parte. La información. Está bien, claro. Hay restricciones de dónde se puede poner esa información, sale de la regulación, pero en general hoy en día una empresa común y corriente, por decirlo de una manera, que no tenga necesidades particulares por ese lado, puede hostear, poner sus datos o poner su capacidad de cómputo en sus servidores, lo que alimenta sus páginas web o su contacto con la gente o sus transmisiones por streaming o lo que sea, en un data center en cualquier lugar. Sí. Esa es un poco la idea. O sea, la empresa, la institución, alquila espacio. Exactamente. En la nube, ¿no? Se suele decir la nube, pero la nube no es algo así etéreo. La nube es la computadora de otro, dice. La nube es la computadora de otro. La nube es un galpón lleno de computadoras, ¿no? Sí, y están en algún lugar del mundo y que el hecho que los podamos alcanzar de manera sencilla y con bastante eficiencia en la comunicación es lo que ha hecho que eso se centralice en grandes centros de datos. La ventaja que esto ofrece para las empresas, para quienes quieran tener capacidad de cómputo, es que precisamente se puede alquilar. Entonces la demanda se vuelve elástica. Es decir... Y se puede alquilar de manera muy flexible, ¿no? Exacto, se vuelve flexible. Yo no necesito la misma capacidad de cómputo todo el tiempo, entonces si hay un data center yo puedo alquilar cierta cantidad de servidores para ofrecer mi servicio. Cuando hay un incremento de la demanda, alquilo más y luego eso se vuelve a escalar hacia abajo si hace falta cuando la demanda desaparece. Entonces, no tengo que ocuparme del mantenimiento de mi data center. Son las dos cosas. Ahí está. Primero, la demanda flexible se puede atender por una capacidad flexible disponible, que cuando esa capacidad no está usándola una empresa, se la puedo alquilar a otro, ¿sí? Como proveedor de data center. Y después, obviamente, que el mantenimiento se vuelve centralizado, la disponibilidad que me ofrece es altísima, es decir, si el data center es bueno y si la empresa se compromete, la empresa que ofrece el data center, puede ser Google, Microsoft, cualquiera, me ofrece una disponibilidad de recursos en términos de tiempo, probabilidades de falla, cosas así, que son muy bajas. Y que yo para lograr lo mismo con mi propio conjunto de computadoras tendría que tener todo un equipo dedicado a eso. Por supuesto que un requisito básico es la conectividad. Tú ya la mencionaste, ¿no? Sí, en el medio se necesita buena conectividad. Exactamente. Hay conectividad en cuanto a ancho de banda y a veces, en algunos casos, estar cerca de los usuarios. Eso podemos hablar después, si querés, pero o sea, el data center no puede estar en cualquier lado, básicamente, dependiendo de las actividades que yo quiera desarrollar. Sí, acá a los oyentes debe haberles sonado en algún momento, por ejemplo, que Netflix colocaba parte de su catálogo, ¿no? Casi todo. El vinculado con la región, podía colocarlo, por ejemplo, acá, o en un data center en Argentina o en Brasil, ¿no? Conviene acercar ese contenido a los usuarios, porque si no, por ejemplo, imagínense, en el caso de Netflix, cada vez que quiero ver una película, si yo la quiero descargar desde un servidor central de Netflix en Estados Unidos, eso va a usar el ancho de banda de la fibra óptica que nos conecta con Estados Unidos. Y lo mismo con cada una de las películas. En cambio, si yo coloco un servidor
con el catálogo en un data center cercano a los usuarios, esa descarga se va a hacer sobre un tramo menor y solo una vez va a haber que descargarla cuando se actualiza el catálogo desde el data center central. Entonces es un uso más eficiente de los recursos. Está bien, después volveremos a eso, como decías, pero seamos más explícitos ahora en cuanto a los datos. ¿De qué datos estamos hablando? Recién tú citábamos, de hecho, yo mencionaba Netflix, ¿no? Bueno, el catálogo de Netflix es un buen ejemplo de los datos que se almacenan en data centers. Sí, pero no es el único, o sea, hay millonadas de datos hoy en día. O sea, Pero vayamos desde los ejemplos más chicos a los más grandes, a ver. Bueno, hoy en día, básicamente, casi todo lo que uno interactúa, si pienso en el usuario final, no solo en las empresas, sino en el usuario final que genera contenido con su celular, con sus dispositivos, por ejemplo, tomando fotos, haciendo videos, subiendo videos a las plataformas, a las redes sociales, todos esos contenidos que uno va generando y que quizás lo que genera una persona no es tan grande, pero si uno empieza a sumar la cantidad de dispositivos que están generando información, se vuelve gigantesco. Estamos generando toda información. Uno piensa, por ejemplo, en la cantidad de fotos que saca, la cantidad de mensajes que envía con fotos, con audio, con video. Esos mensajes quedan guardados en alguna parte. Está bueno parar ahí. Está bueno parar ahí porque no somos conscientes de eso, ¿no? A veces estamos generando, o sea, a veces somos conscientes de capaz que es un poco fuerte, pero de la basura que generamos cuando hacemos la comida o lo que sea, o en nuestras actividades diarias. Pero ¿cuánto de los datos que generamos son realmente útiles a largo plazo? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Y sin embargo, todo en principio va quedando archivado. Todo va quedando archivado por dos motivos. Uno es porque el usuario quiere tenerlo archivado. Puede decidir que no, pero en general uno saca la foto, la guarda en algún lugar, queda guardada en la nube, como dicen, y se olvida. Y después dice, todas las fotos se suben automáticamente a la nube, pero de estas solo 2 o 3 eran las que quería. Eso por un lado. Y por otro lado, las compañías sacan beneficios económicos de mantener a veces almacenadas esas fotos porque usan esas mismas fotos para entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial. ¡Wow! Pará ahí de vuelta. O sea... ¿Usan las fotos del señor propietario de un teléfono celular? ¿Para qué? Bueno, eso es una de las cosas que presumo que ocurre, no puedo garantizarlo, pero la razón por la que Google, por ejemplo, nos deja almacenar las fotos en Google Fotos o en algún servicio similar, es porque le permite también tener una base de datos grande de fotos para entrenar sus algoritmos. Por ejemplo... si uno utiliza alguna aplicación de esas de fotos, a veces puede, por ejemplo, buscar por contenido. Es decir, quiero una foto de una playa, o quiero buscar mis fotos de la playa. Entonces, ¿cómo hace Google para tener un algoritmo que permita decir, en esta foto hay una playa? Bueno, necesita una gran cantidad de fotos para decidir, bueno, estas tienen playa, estas no. Y eso es un algoritmo de inteligencia artificial que se entrena y permite catalogar los contenidos de una fotografía. Para entrenar esos algoritmos necesito grandes volúmenes de datos. Miren las ramificaciones que va teniendo esta pregunta tan elemental que yo hacía. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos que van a parar a los data centers? Acá nos deteníamos en las fotos, pero podemos seguir, ¿no? O sea, bueno, todos los videos de YouTube están almacenados en algún data center. Y hoy en día el tráfico en Internet, el 50% del tráfico en Internet es contenido en video. Porque el contenido de video requiere más cantidad de información para ser enviado que el audio o que una foto. ¿Sí? El movimiento en sí mismo hace que el video sea más pesado. Todos tratamos de cargar un video y demora más, ¿no? Entonces, el 50% del tráfico de Internet hoy es video, ya sea películas pregrabadas o video que van generando los usuarios a través de YouTube, TikTok, ese tipo de plataformas. TikTok, acabas de mencionar TikTok. TikTok para mí es una de las todo lo que circula en TikTok, todo va a parar a algún data center. Exactamente. Y eso es pesado, en mi opinión es pesado, y queda ahí archivado, queda ahí guardado para que lo vea quién, ¿no? Y, o sea, esa es una pregunta que a mí me gustaría hacernos como sociedad, es hacia dónde vamos con todo eso. ¿Cuán sustentable es eso de que guardemos toda esa información que después nadie mira? Dejamos también esa pregunta abierta y seguimos. En definitiva, estamos refiriéndonos a contenidos que no ocupan espacio en nuestros discos duros, ¿no? No ocupan espacio en nuestra laptop o no ocupan espacio en nuestro teléfono, pero sí ocupan espacio en algún disco duro por ahí. Exactamente. Todo lo que está disponible en la web está
de hecho, en algún lugar físico, ¿no? Exactamente. Todas las páginas que uno consulta, la información, también la información que se va generando, bueno, en los experimentos científicos de alto porte, es uno de los que contribuye a grandes volúmenes de datos, ya sea, por ejemplo, secuenciación genómica, los experimentos de los laboratorios como el acelerador de partículas del CERN, todos esos también son grandes volúmenes de datos, pero, o sea, eso, si quieren, podría tener un lado científico que uno diría, bueno, puedo armar un data center para eso, pero después está lo que acumulamos entre todos, ¿no? O sea, entre toda la sociedad que va acumulando y generando esa información. La cantidad de información que hemos generado en los últimos años supera con creces todo lo que se había generado en toda la historia de la humanidad. Bueno, y acá viene la pregunta siguiente o la observación siguiente. Yo decía, este es un sector que está en expansión. El rubro data centers está en expansión. Veía esta cifra. En 2023... el año pasado, el consumo eléctrico de data centers subió 55% en comparación con el año anterior. Sí, de vuelta a la pregunta de la sostenibilidad. O sea, de un año al otro, los data centers del mundo pasaron a consumir 55% más electricidad. Y la electricidad es un recurso que tenemos, pero que tenemos que gestionar, como todos los recursos del planeta, ¿no? O sea, tenemos que gestionar esa disponibilidad energética y tenemos que ver si la trayectoria que le damos a ese consumo se vuelve sostenible o no. Sí. Como en todas las industrias, básicamente. Sí, pero, de vuelta, de eso vamos a charlar enseguida, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se da ese crecimiento? ¿Por qué? ¿Porque la digitalización es cada vez más grande? Bueno, o sea, creo que hay varios factores ahí que están jugando. El primero es precisamente esta tendencia hacia ir a la nube y que toda la infraestructura de computación esté descentralizada en ciertos data centers. Entonces, ese consumo que capaz que estaba distribuido por diferentes micro data centers, digamos, de cada una de las empresas, ahora está en los centros globales. Entonces, eso hace crecer el consumo de los globales, pero quizás no sea un crecimiento, si paso raya, no sea un crecimiento global, porque lo único que hice fue trasladar el consumo que había en un lado hacia otro. Pero lo que sí está pasando, y puede explicar buena parte de ese crecimiento, es el advenimiento de la inteligencia artificial. Es decir, el crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial que está ocurriendo requiere, por parte de los que desarrollan esas tecnologías, un alto consumo energético para entrenar los algoritmos que corren detrás, ¿sí? ¿Qué es entrenar un algoritmo de inteligencia artificial? Entrenar un algoritmo de inteligencia artificial básicamente es hacer un montón de operaciones matemáticas para encontrar los coeficientes, los valores óptimos con los que yo tengo que ponderar cierta información para llegar a cierta respuesta. Ejemplo, de nuevo, bajemos a tierra. Ejemplo, decía el ejemplo hoy de que Google tiene algoritmos, por ejemplo, para detectar cosas en las imágenes. Es decir, que yo tengo una imagen y a partir de los píxeles que hay en la imagen, que es información cruda si se quiere, valor de color, intensidad de luz, decidir que en esa imagen hay, por ejemplo, una playa. O más ejemplos. Otros ejemplos podría ser lo que pasa ahora con ChatGPT o ese tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa, donde yo le puedo hacer una pregunta mucho más abierta y tiene que interpretar lo que yo le estoy diciendo y generar una respuesta acorde a eso que yo le pregunté, o generar una imagen acorde a lo que yo le pedí, o el prompt que se le llama, que es lo que yo le dije que quería, básicamente. Para hacer eso tiene que hacer un montón de cálculos. Y los cálculos se hacen en una computadora. Entonces ahí en realidad tiene dos componentes. Primero tengo que entrenar el algoritmo, es decir, darle un montón de ejemplos, por ejemplo, de fotos, para que luego decida, estas tienen playa, esta no. Tengo que entrenar ese algoritmo, eso requiere un montón de capacidad de cómputo, que termina en algún momento, es decir, salvo que vaya actualizando mi algoritmo, termina, es decir, el algoritmo quedó entrenado y ahora sabe decidir esto de esta manera, o sabe contestar de esta manera a estas preguntas, como en el caso de ChatGPT. No sé si recuerdan, pero ChatGPT tenía un límite de tiempo, una ventana que decía, hasta acá conozco. Por ejemplo, no me preguntes los resultados del Mundial en 2022 porque no estaban en mi base de datos. Entonces, una vez que termina el entrenamiento, después hay un consumo energético más regular por la aplicación, que ese capaz que es más pequeño, pero es constante y se va haciendo a medida que los usuarios van creando preguntas o haciendo las búsquedas o diferentes usos de la inteligencia artificial. Ahí tenemos un ejemplo de por qué este segmento de los data centers está creciendo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sin duda, es una de las cosas que está haciendo crecer
la demanda de los data centers. Pero me imagino que hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, el avance de Internet de las cosas. El avance de Internet de las cosas es un ejemplo, o sea que tenemos cada vez más dispositivos conectados a Internet generando información. Esa información que generan muchas veces dispositivos que miden, por ejemplo, temperatura, humedad, condiciones climáticas, diferentes cosas. La cámara de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia generando videos. Ahora, por ejemplo, hay cámaras que detectan si hubo movimiento y solo guardan el video cuando hubo movimiento y ese video se sube a el disco duro de alguien. La heladera. Bueno, la heladera genera información, lavarropas. A veces no entiendo bien para qué, pero sí, están conectándose a Internet. Pero está ocurriendo eso, Internet, para poder ser manejado de manera remota, para poder evaluar su funcionamiento. Ahí está. Y en ese caso yo creo que, o sea, primero tiene que haber una computadora que esté monitoreando eso. Esa es la computadora que vive en el data center, es la que está conectada con la heladera, la cámara, el dispositivo, y está ahí monitoreando qué es lo que está haciendo y nos permite acceder a ella. Esa computadora está prendida y monitoreando. Y después está la cantidad de datos que genera. En el caso de una heladera capaz que no es muy grande, pero si yo tengo muchos millones de sensores distribuidos por el mundo generando microdatitos, cuando paso raya y sumo todo, voy a empezar también a generar una gran cantidad de datos que en algún lado quedan almacenados. ¿Sí? Así que bueno, Internet de las cosas, la movilidad, ¿no? Todo lo que se registra en materia de movilidad. Ese es otro campo. Bueno, la posibilidad de vehículos autónomos, todo eso. Bueno, también, sí, la parte de automatización en general, ejemplo, los vehículos autónomos. Los vehículos, igual, eso lleva a otro comentario que ahora vuelvo a él, pero o sea, ese tipo de inteligencia artificial, si se quiere, requiere precisamente mucha capacidad de cómputo y en algún lado tiene que estar. En el caso de los vehículos autónomos o cosas que tienen que tomar decisiones medio instantáneas, por ejemplo, hay un cartel de pare, tengo que parar, o el semáforo está en rojo, la capacidad de cómputo ya no puede estar en un data center, porque el tiempo que me lleva a mí llegar hasta el data center y que el data center tome la decisión por mí es demasiado grande como para no cometer un error en mi algoritmo. Entonces, ahí eso explica también, me lleva a la otra parte, que es que los data centers a veces tienen que estar cerca de los usuarios, no solo porque el contenido esté bueno que esté cerca, sino porque necesito que me respondan rápido. Y hay una limitación que es básicamente la velocidad en la que se pueden propagar los datos, que es la velocidad de la luz en la fibra óptica. Si yo quiero realizar una transmisión de datos a Estados Unidos, el tiempo que a mí me lleva por lo menos ir y volver a Estados Unidos, si bien es fantásticamente rápido porque es la velocidad de la luz, es del orden de 100 milisegundos, una décima de segundo. Una décima de segundo es un montón en algunas aplicaciones. Y no necesariamente tiene por qué ser una aplicación súper inteligente. Pensemos, por ejemplo, en una aplicación de oficina, donde yo estoy interactuando, un procesador de texto de estos que hay en línea, donde podemos colaborar entre todos en el mismo documento. Con la pandemia hemos aprendido todos a hacer eso, ¿no? Entonces, esa aplicación, que es un procesador de texto, yo quiero que responda igual que cuando lo tengo corriendo en mi propia máquina. Pero esa aplicación está corriendo en un data center en alguna parte. Si este data center está muy lejos, entonces, entre que yo aprieto una letra y la letra aparece en mi pantalla y la aplicación toma la decisión, escribió esta letra, tiene que ocurrir esto, si está muy lejos pueden pasar décimas de segundo, una décima de segundo, y eso vuelve la aplicación mucho menos interesante para el usuario, mucho más difícil de interactuar. También pasa con la llamada de teléfono cuando aparece el retardo, es el mismo tipo de ejemplo. Entonces, si uno empieza a ver esas cosas, dice, bueno, algunas aplicaciones necesito que la capacidad de cómputo y que el servidor que ofrece esa aplicación esté cerca del usuario para darle más velocidad de respuesta y que sea más amigable y que la página ande bien, por decirlo fácil, y que no empecemos a chillar porque, esto anda lento, yo qué sé. Que a veces no depende solo del ancho de banda, sino también del retardo o el retardo de propagación, que se llama, que es la distancia que yo tengo con la computadora. Por esa razón es que cada vez hay más data centers, Por eso hay que distribuir los data centers por el mundo. Por varias razones, esa es una. La otra es también por un tema de disponibilidad. Es decir, si uno piensa que hay un apagón grande o lo que sea, o hay un evento grande que tira abajo algunos data centers, ya sea por la conectividad o por la energía, está bueno tener desperdigados por el mundo los data centers para que otro se haga cargo, ¿no? Entonces, hay un tema de confiabilidad que uno le conviene distribuir. Si pongo todos los huevos en la misma canasta voy a tener un problema, ¿no? Entonces, el día que se rompen todos, ¿no? Entonces, tratemos de mantenerlos distribuidos.
Tengo acá cantidad de mensajes de los oyentes, pero elijo estos dos. En algún momento se pondrá en perspectiva el hito que supuso que Uruguay tuviera el data center de Antel. Otro mensaje. Deberíamos educarnos. Así como cerramos la canilla cuando nos lavamos los dientes, no usar ChatGPT u otros servicios de inteligencia artificial de manera innecesaria. Me gusta ese mensaje. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que ser un poco más cuidadosos como sociedad, ¿no? Ya no va más allá de la discusión de los data centers, sí o no, en qué lugar. Tenemos que ser un poco más cuidadosos con los datos que generamos y cómo los usamos. Vamos por ahí enseguida. En la segunda parte de la entrevista estamos con Andrés Ferragut, doctor en Ingeniería Eléctrica, catedrático de Redes y Sistemas de Comunicación en Universidad Ort. ¿Qué es un data center? ¿Por qué este es un rubro en expansión? ¿Por qué un data center consume tanta energía y agua? ¿Cuál es la utilidad para Uruguay de la noticia de que Google va a instalar uno de sus data centers en Parque de las Ciencias, en el departamento de Canelones? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Andrés Ferragut, ingeniero eléctrico, catedrático de Redes y Sistemas de Comunicación en Ort. Profundicemos un poco más en los requisitos que implican estos centros de datos. Son, en definitiva, acumulación de computadoras, requieren, por tanto, electricidad, un consumo importante de electricidad. Sí, en realidad creo que las tres cosas básicas que requiere un data center son, consumo, o sea, electricidad para alimentar las computadoras. En ese sentido, si esa electricidad puede venir de fuentes renovables, mejor aún, ¿no? Requiere buena conectividad, o sea, un alto ancho de banda, de fibra óptica de alto ancho de banda, con buena conectividad, y requiere enfriar todas esas computadoras. Y para enfriar requiere algún tipo de sistema de enfriamiento, que puede ser por aire o por agua, como requiere también la computadora que uno tiene en su casa, ¿no? O sea, una PC de escritorio, uno piensa, tiene ventiladores, ¿no? O sea, ¿por qué tiene esos ventiladores? Bueno, porque el procesamiento de los datos, además de consumir energía, genera calor, y ese calor hay que liberarlo al ambiente. Primer punto, con respecto al consumo de energía. Yo daba hace un rato la información esta que circuló sobre a cuánto equivale el uso de energía que va a tener el data center de Google cuando esté funcionando a pleno, ¿no? Estamos comparando con más de 200.000 hogares funcionando con tarifa residencial simple. Es verdad, los data centers son grandes consumidores de energía. En el caso de instalarse un data center como el de ULE, va a pasar a ser un gran consumidor de energía para UTE, para la red eléctrica uruguaya. Igual a mí me gusta relativizar un poco ese dato, porque el consumo de energía eléctrica en Uruguay de los hogares es solo el 40% del consumo de energía. O sea, cuando uno lo piensa en 200.000 hogares, llevémoslo a números más concretos. Por la información que circuló, se habla de que el consumo del data center andaría en el orden de los 500 gigawatt-hora a lo largo de un año. Si uno piensa cuánto genera Uruguay en el año, Uruguay genera del orden de 11.000 gigawatt-hora. O sea que estamos hablando de menos de un 5% de la energía que Uruguay genera en el año, 90% de la cual, o más, dependiendo del año, dependiendo de si hay sequía o llueve como ahora, viene de fuentes renovables, o sea que es energía limpia y que está bueno que se utilice. En casi todos los años hasta 2023, que fue el año de la sequía, Uruguay exportó mucho más energía que la que consumiría el data center de Google. Exportó del orden de 1.000 o 1.500 gigawatt-hora. Y estamos suponiendo que ese número de 500 gigawatt-hora es el pico máximo, o sea, cuando esté desplegado en máximo funcionamiento. Quiere decir que, desde el punto de vista energético, instalar un consumidor así no sería un gran problema. De hecho, sería que en lugar de exportar la energía, a veces a precios que no son convenientes para el Uruguay, tendríamos un consumidor local que la usaría. O sea que no cambia, no creo que mueva la aguja demasiado desde el punto de vista del consumo energético en Uruguay. Es un gran consumidor, pero está dentro de las capacidades del país. Y ojo, tampoco está descartado que Google genere su propia energía, ¿no? Esa es una posibilidad de la que se ha hablado, de que en el predio instale sus aerogeneradores. Básicamente, si uno vuelve a hacer la cuenta y dice, bueno, ¿cuál es la energía por unidad de tiempo? O sea, la potencia, la velocidad a la que esa energía se tiene que entregar al data center, suponiendo que funciona homogéneo durante todo el año, sería un pico máximo de 60 megawatts.
60 megawatts corresponde a un parque eólico mediano en Uruguay. ¿Sí? O sea, ya instalaciones cualquiera de las represas generan mucho más que eso. Y el UPM puede generar mucho más que eso a partir de biomasa, por ejemplo. O sea que ya hay generadores de ese tamaño en Uruguay, hay un montón. Y si asocia un parque eólico o una instalación solar, por ejemplo, a ese data center, entonces va a poder proveer mucha de la energía desde fuentes renovables directamente. En ese sentido creo que Uruguay tiene una oportunidad, porque tenemos el recurso renovable disponible. Y si tengo que elegir dónde colocar un data center, yo mencionaba que hay 3 cosas importantes. La energía, que en lo posible sea renovable. La conectividad, que en Uruguay es buena, muy buena. Y Google va a traer su propia fibra óptica, pero ya hay otros cables submarinos que nos conectan con el resto del mundo. Y la disponibilidad de capacidad de refrigeración. Entonces, de esas 3 grandes cosas que necesita un data center, hay 2 que Uruguay las cumple muy bien. Entonces, pasemos a la tercera. Eso explica por qué la decisión de colocarlo en Uruguay y capaz que no en algún país donde la energía no proviene de tanto de fuentes renovables. Ahora, la tercera, el agua, el enfriamiento. Un data center necesita agua para enfriar toda la infraestructura. Los fierros se calientan igual que una computadora doméstica, como decías. Bueno, entonces acá hay un factor sensible, teniendo en cuenta lo que hemos pasado en materia de sequía, teniendo en cuenta que incluso hasta llegó a afectarse la posibilidad del suministro de agua potable en la zona metropolitana. Acá saltaron las alarmas. Totalmente, y por eso creo que hay que ser cuidadoso, es decir, y para eso creo que hay que hacer los análisis de viabilidad correspondientes, y por ejemplo, ese es el rol que tiene precisamente la DINAMA y diferentes organismos del Estado en controlar que los recursos que no son tan, en los que no estamos tan sobrados, se usen de manera adecuada. Yo veo como una buena noticia que se haya cambiado, se menciona que se cambia la forma de refrigeración de data center por una que no utiliza agua corriente. O sea, las formas de refrigeración de data center pueden ser por aire forzado, es decir, ventiladores, que hacen un ruido bárbaro, pero ventiladores que circulan aire. Eso no es muy eficiente. La otra es, piensen, no sé si en la audiencia tenemos gamers, pero las computadoras gamer se refrigeran por agua, ¿no? Tienen capacidad de cómputo muy alta, tienen tarjetas gráficas, porque necesitan hacer muchos cálculos para calcular todo lo que el juego necesita mostrarle al usuario, y tienen un radiador, básicamente. Tienen un circuito de agua, pero esa agua esa computadora no está enchufada a la canilla y está consumiendo agua permanentemente, sino que hay un circuito de agua que intercambia calor con las componentes y luego ese circuito de agua libera calor al ambiente mediante un radiador, básicamente. O sea que funciona como el radiador del auto, que no hay que cambiarle el agua todo el tiempo. Esa es una forma de funcionar, la otra es con agua en ciclo abierto, que sería con agua pasando. Entonces, si usamos agua pasando, entonces sí, el consumo de agua puede ser muy importante y hay que tener cuidado. Si usamos otro tipo de tecnología que renueva el agua, que mantiene el agua en circuito cerrado, como lo hace hoy el data center Rantel, por ejemplo, que tiene enfriadores por circuito de agua, pero esa agua circula dentro del data center y no vuelve a salir, entonces tenemos un problema mucho menor. Es decir, la cantidad de agua que consumimos va a ser mucho menor. Entonces, no hay otras soluciones. O sea, la tecnología está para hacer que los data centers no consuman tanta agua. La tecnología está. Hay que ser cuidadoso en imponer que esos recursos que son difíciles de conseguir, quizás la energía eléctrica en Uruguay no es tan difícil de conseguir, tenemos un excedente de energía renovable, entonces en eso necesitamos clientes o necesitamos gente que se instale y la utilice, y está bueno. Y yo prefiero que un data center se instale en Uruguay y utilice energía eólica que prendan una planta de carbón para alimentar el data center, ¿no? Hay otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, la instalación de data centers bajo agua. Sí, ha hecho bastante ruido eso. Microsoft ha propuesto instalar los data centers directamente bajo el agua. A mí me parece, desde el punto de vista ingenieril, bastante loco, pero lo estarán estudiando. Y otra es instalar data centers en zonas frías del mundo. Exactamente, en zonas más frías donde la necesidad de refrigeración forzada, digamos de una manera, viene ayudada por la naturaleza. Es decir, en cierto modo, yo creo que lo que hay que sacar de ahí es empezar a pensar, bueno, estamos calentando el planeta por generar datos. Un dato que anda por ahí, no tanto directamente relacionado al enfriamiento, pero sí a las emisiones de carbono. Los data centers ya consumen o generan el 3% de las emisiones de carbono mundiales.
Eso es más que la industria de la aviación o que la industria marítima, ¿sí? Que genera alrededor del 2% o por ahí. O sea que estos data centers que estamos creando y desperdigando por el mundo y tratando de mantenerlos fríos y alimentándolos de energía, están contribuyendo en cierto modo a generar o empeorar las condiciones de los recursos del planeta. Entonces creo que tenemos que ser, de vuelta, vuelvo a algunos de los mensajes de los oyentes, tenemos que ser más cuidadosos con cómo usamos esos recursos, que pensamos que son gratuitos, que pensamos que es muy fácil sacar la foto y que quede guardada ahí para siempre. Bueno, tener un poco más de conciencia como sociedad de cómo los usamos. Saliendo ya de la discusión de si conviene que haya un data center o siempre que se va a poner un data center en algún lugar, va a haber una discusión de si consume recursos o no consume recursos, de si hace ruido o no hace ruido, de si molesta o no molesta, como pasa con todas las obras y con todas las industrias. Yo creo que lo importante es que el Uruguay sepa qué es lo que tiene y lo que no tiene para ofrecer, o qué es lo que tiene para ofrecer y lo que le cuesta más ofrecer, como puede ser el caso del agua. Creo que el anuncio del agua y la sequía vino en un buen momento como para que todos nos diéramos cuenta que es un recurso que tenemos que cuidar. Más allá de si es por un data center o por otro tipo de actividad, es un recurso que tenemos que cuidar y entonces tenemos que exigirle a las empresas que se vengan a instalar que ese recurso lo cuide. Pero después hay una discusión más de fondo y es hasta cuándo vamos a seguir necesitando el agregado de data centers, ¿no? A mí me gustaría que la discusión fuera más de fondo y no sea sobre el data center particular de Google, sino sobre la necesidad de almacenar y tener toda esta información y confiar en toda esta infraestructura y darle responsabilidades a toda esta infraestructura de datos que estamos haciendo, que no siempre tienen un beneficio claro o neto. O sea, le estamos dando la responsabilidad de guardar todo nuestro historial de fotos. Queremos que todas esas fotos sean guardadas. Le estamos dando la responsabilidad de guardar todos los videos de TikTok. ¿Sí? Ya sé, solución. Suprimimos TikTok. Y bueno, no porque precisamente hay un tema de libertad de expresión y otras cosas, pero es precisamente esa discusión ético, moral, ambiental, que yo creo que la sociedad se tiene que empezar a dar. Se tiene que empezar a dar cuenta que esto que arrancó, si no le ponemos, no enmarcamos una discusión adecuada, puede salirse de control, ¿no? Pero puede empezar a consumir más recursos de lo que como sociedad estamos dispuestos a darle. Se parece a la discusión a propósito de la movilidad, ¿no? A propósito de la manía de tener, entre comillas, cada uno su auto, ¿no? O su moto. Es cierto, hay un paralelismo ahí. Lo que obliga a su vez a las ciudades, a los países a invertir en infraestructura, calles, semáforos. ¿Hasta cuándo tanta cantidad de autos, ¿no? ¿Hasta cuándo no conviene ir a otro tipo de soluciones? Bueno, mejora del transporte público, etcétera, ¿no? Se parece a ese debate, ¿no? Se parece, ¿cierto? O sea, en el fondo creo que es lo que viene a ser algo así como la tragedia de los comunes, ¿no? O la tragedia de los ejidos, si uno traduce bien. Esa anécdota o ejemplo económico en el cual tenemos un campo que todos compartimos y todos lo queremos usar al máximo, y bueno, pero los recursos son escasos, y si todos usamos al máximo ese campo para las vacas de todo el mundo, entonces el campo se seca y nos quedamos sin recursos todos a la vez. Entonces tenemos que cooperar, tenemos que encontrar una manera de ponerle marco y enmarcar la discusión para que la sociedad lo lleve al punto que nos conviene a todos. ¿Y ustedes, los que están en este rubro, qué pueden aportar? Bueno, precisamente yo creo que una de las cosas que es más importante hoy en día es empezar a hacer investigación en cómo hacer la computación más eficiente, ¿sí? Para hacer la computación más eficiente creo que hay dos patas. Una es la pata electrónica en sí mismo, es decir, hacer circuitos, hacer computadoras que requieran menos energía o que calienten menos. Eso es una cosa. Esa es muy difícil de hacer desde Uruguay, porque precisamente si bien hay muy buenas empresas de microelectrónica en Uruguay, en general hay empresas líderes en eso y es muy difícil. Pero desde el punto de vista de los algoritmos, si uno piensa, lo que está haciendo una computadora en el fondo es matemática, ¿sí? En el fondo, cuando uno llega abajo, son algoritmos matemáticos. Entonces lo que uno tiene que entender es cómo hacemos para generar algoritmos que no sean tan intensivos en recursos. ¿Sí? ¿Cómo podemos desarrollar nuevas ideas, algoritmos para hacer un uso mejor de la energía, hacer un uso mejor de la capacidad de cómputo, para gestionar la congestión que aparece ahí? A mí me gusta ¿Cómo hacemos para ir a algoritmos amigos del medio ambiente? Sí, ahí está. Algo así. Sí, o sea, tenemos que lograr, o sea,
si quiero hacer un algoritmo de inteligencia artificial con millones de parámetros que tengo que entrenar, bueno, está bien, puede funcionar muy bien, pero ¿puedo lograr eso mismo con menos? Esa es una discusión que se está dando. ¿Tú estás en eso? Bueno, nosotros en la universidad tenemos un posgrado básicamente que es de inteligencia artificial, donde yo participo también, y en ese aspecto creo que hay que formar gente que sepa de todos estos temas, que sepa de los algoritmos, y Uruguay tiene una oportunidad porque tradicionalmente ha tenido una escuela de matemática de generación que ha sido muy buena, que estaría bueno que siga siendo buena. Tenemos varios problemas en secundaria que creo que da para otra entrevista, pero tenemos que lograr mejorar la formación en matemática y en ciencia de los jóvenes para que después entren a la universidad y entiendan que lo que está atrás de toda esta maquinaria de cosas que estamos haciendo, en el fondo, tiene mucha matemática y hay que entenderla, y que si la entendemos, lograremos hacer algoritmos mejores y lograremos desarrollar cosas que funcionen de manera más eficiente. Y por otro lado, los equipos de investigación creo que tenemos una oportunidad. A mí me gustaría que, más allá del data center de Google, después vengan otras oportunidades. Es decir, hablemos enseguida de eso. Hablemos para terminar de eso, por ejemplo. Siguen llegando reflexiones y aportes de los oyentes, ¿no? Uno hace notar que la entrevista sirve para pensar, por ejemplo, en argumentos que se han esgrimido y que no son del todo ciertos, ¿no? Por ejemplo, lo digital como alternativa ecológica, ¿no? Por ejemplo, no imprimir, ¿no? Trabajar en base a archivos digitales evita imprimir y por lo tanto evita talar árboles y no sé cuántas cosas más. Es correcto. Pero al mismo tiempo... ¿A cambio de qué? Pero al mismo tiempo... Tienen que estar las dos partes de la pero cosa. Al mismo tiempo esos archivos que son digitales y que circulan por las redes, etcétera, por otro lado consumen lo que estamos hablando de energía. Y probablemente su impacto sea menor. El tema es cuando empezamos pensemos en las cámaras de fotos, ¿no? O sea, por poner un ejemplo bien concreto que la audiencia entienda, es... antes, como cada foto me costaba mucho porque era un papel, celulosa, film, etcétera, generaba pocas fotos. Ahora, como no cuesta nada, genero millones de fotos. Pero cuesta. Pero en realidad cuestan. Como las órdenes de magnitud son distintos, aunque cada una cueste menos, tenemos que empezar a pensar si no hay que hacer la cuenta. No digo que salga para algún lado, pero hay que hacer la cuenta. Nos va a quedar poco tiempo para el final de la entrevista, pero ya volvemos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sumando data centers? ¿Hasta cuándo entonces vamos a estar exigiendo en materia de consumo de energía eléctrica, de agua? Porque, como decía nuestro invitado, el archivo allí, el procesamiento en los data centers, pese a que tendemos a no verlo, cuesta, en definitiva cuesta, tiene un costo, tiene un costo en dinero y tiene un costo ambiental que a su vez hay que atenuar al máximo posible, etcétera, ¿no? Tenemos que tratar de internalizar ese costo de alguna manera en los usuarios, ¿no? O sea, los usuarios no lo percibimos directamente, más allá del precio que nos cobran por el uso de una plataforma de almacenamiento o una plataforma de procesamiento, el alquiler de esa computadora o de ese almacenamiento. Pero creo que tenemos que empezar a percibirlo más como sociedad, cómo gestionar eso. O sea, Y tú hablabas de, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar algoritmos más eficientes. Bueno, ese es uno. Creo que Uruguay está muy bien posicionado para hacer investigación fundamental en esos temas, porque, como te decía antes, tiene una escuela matemática y de computación muy buena a lo largo de los años. Y creo que tenemos nuestros egresados en la ORT, así en todas las universidades, son bastante exitosos cuando salen al mundo. Entonces creo que tenemos la capacidad de generar muy buenos recursos humanos en este aspecto, pero tenemos que generar más. Y tenemos que hacerles saber a los muchachos que están decidiendo su carrera hoy en día que en Uruguay se hace investigación en estos temas, que se puede hacer cosas de punta en estos temas y participar en la generación de este tipo de algoritmos e iniciativas. Por ejemplo, en nuestro grupo lo que estamos trabajando ahora, tenemos un proyecto con Estados Unidos de precisamente lo que se llama Edge Computing, que es tipo los data centers distribuidos más pequeños, más cercanos a la toma de decisiones o a los usuarios. Bueno, ¿cómo hacemos para distribuir las tareas entre ellos? ¿Cómo hacemos para que gestionar la energía o gestionar cómo hacemos para distribuir las tareas, la agenda de tareas, para que las cosas no consuman tanta energía en cierto momento? Por ejemplo,
por poner un ejemplo muy sencillo, si tenemos un data center o lo que sea, alimentado por energía solar, tratar de utilizar la energía durante el periodo de disponibilidad de la misma. O lo mismo con la energía eólica, que en general en Uruguay ocurre más de noche. Bueno, podemos diferir ciertas tareas del data center para la noche y dejar otras en cierto momento. ¿Cómo hacemos eso de manera eficiente, de manera óptima? Eso es una de las preguntas que nos estamos haciendo y lo que estamos investigando en nuestro grupo. Queda todo un tema, ¿no? Para profundizar, para tratarlo con más detalle, con ustedes más adelante, ¿no? Digo, creo que hay millones de temas interesantes vinculados a todo esto y a la inteligencia artificial que da para seguir charlando, ¿sí? Pero yo lo que trato de decir acá es, por favor, acérquense a este tipo de cosas, porque se necesitan los recursos, se necesita la gente que piense en estos temas, y en Uruguay se puede hacer y muy bien. Para redondear y volviendo al disparador de esta entrevista, que es el proyecto de Google para instalar un data center acá en Uruguay. 2 o 3 preguntas. La primera, quieren saber algunos oyentes, ¿ese data center perjudica al de Antel que ya existe? Yo creo que todo suma, creo que no puedo saberlo desde el punto de vista empresarial, pero no necesariamente son los mismos clientes. El data center de Antel todavía no está usado a pleno. El data center de Antel todavía no está usado a pleno y sin embargo Google decide instalarse en Uruguay. Yo creo que, esto es adivinando un poco, lo que decía antes, uno necesita que los data centers estén distribuidos por el mundo para estar más cerca de la región. Creo que Google está apuntando a la región y no al Uruguay en sí, tratando de ofrecer servicios a Argentina, sur de Brasil, con baja latencia precisamente, con más cerca del usuario final. Entonces, no necesariamente está pensando en competir con los clientes que pueda tener Antel hoy en día. Aparte, las regulaciones pueden ser distintas y además Google también tiene todo su propio... Google es una empresa que además de ofrecer servicios de almacenamiento de datos, búsqueda, todo lo que sabemos, ofrece sí sus servicios de computación. Esa parte en que me alquila la computadora para hacer las cosas que yo quiero, no necesariamente las que Google quiere, que también lo hace Amazon, también lo hace Microsoft, también lo hace IBM, otras empresas. Esa capacidad sí puede llegar a competir con la capacidad de Antel de ofrecer exactamente lo mismo, pero todas las otras cosas que están pasando ahí, o por ejemplo servicios propios de Google y eso, son simplemente acercar esos servicios a la región, no necesariamente salir a competir con lo que ya hay. Después, hay otros oyentes que preguntan desde el punto de vista del empleo, ¿qué aporta un data center como este? Bueno, yo creo que el data center en sí no es un gran generador de empleo, porque básicamente es un contenedor lleno de computadoras, o varios contenedores uno al lado del otro, o una sala llena de computadoras, que sí obviamente requiere su mantenimiento, su personal de control, su personal de seguridad, su personal de plomería, en el caso de que se utilice agua, o sea, servicios asociados, pero las computadoras se manejan de manera remota, es decir, no hay gente sentada al lado de la computadora para nada, obviamente sería muy inhóspito además, pero no es un gran generador de empleo. A mí lo que me gusta o lo que destaco de que se instale un data center en Uruguay es precisamente el hecho de que una empresa de punta está poniéndonos en el mapa. Y entonces, que atrás de esto van a venir otro tipo de iniciativas que sí sean generadores de empleo y que sí tomen esos recursos que yo estaba diciendo antes de que tenemos que formar. Si nosotros tenemos ingenieros calificados, gente que sepa inteligencia artificial, gente que sepa algoritmos, gente que sepa matemática, entonces aumentamos las chances de que una empresa como Google o similares, Meta, la madre de Facebook, WhatsApp e Instagram, u otras empresas, Microsoft, se instalen con más presencia en Uruguay y tengan centros de desarrollo, que sería ahí sí un diferencial en cuanto a la posibilidad de generar conocimiento desde el Uruguay y emplear recursos humanos calificados que hoy en día muchos se van al exterior. Andrés Ferragut, gracias por acompañarnos esta mañana y por contestar todas estas preguntas. Me quedan unas cuantas más y a los oyentes ni te cuento, así que en cualquier momento retomamos. No, gracias a ti, Emiliano, y seguiremos conversando sobre este tema en la medida que se requiera.